una casa. Aquí vive alguien. Es vivir de forma infrahumana. La isla de Gran Canaria cuenta con más de 20 centros comerciales que ocupan un total de 600.000 metros cuadrados. Esto ha generado que muchos centros comerciales, construidos en la década de los 70 y 80, se hayan quedado anticuados tras la apertura de nuevas grandes superficies, originando el cierre de locales y el abandono de muchos de estos centros, y en algunos de ellos incluso convirtiendo sus locales en viviendas de apenas 20 metros cuadrados, como en el caso del centro comercial abandonado que visitaremos en el día de hoy. Y recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes, muchas gracias por el apoyo que dan en cada vídeo y comenzamos con la exploración del día de hoy. ¡Allá vamos! Totalmente vacío. Hay locales que sí funcionan. Se alquila. Este directamente lo tiraron abajo. Quitaron todo el solar. Cerrado. Hay oficinas abiertas, alguna que otra. ¿Ves? Esto me da la sensación, lo que me pasó la última vez, como que hay gente viviendo aquí, ¿sabes? ¿Ves cómo lo cierran todo? ¿Ves? Esto es una oficina cerrada. Hay cajas dentro, no sé si se verán cámaras. Esto puede ser una casa perfectamente, ¿lo ves? Esto es un local que convirtieron en casa. Esto es otra casa. Y hay gente dentro. Se nota también que son casas porque las protegen con mayor seguridad. Vamos a ir a la planta inferior, que ahí se me han dicho que es donde más locales han cerrado y donde más gente vive a día de hoy, ya que mucha gente en su día compró estos locales y ya no hacen negocio aquí. Y convirtieron esos locales en viviendas. Que esto ya ocurrió en otro centro comercial cercano, que hace tiempo enseñé en el canal, dejaré el vídeo en la descripción, que fue un vídeo muy polémico, que llegó hasta la prensa incluso, ya que mucha gente cogió sus locales y debido a la situación en la que vivían, tuvieron que convertir esos locales en sus propias viviendas, ya que no les quedaba de otra. Mira, aquí quitaron el local entero. Bueno, mira lo grande que era, Locales chapados. Una casa. ¿Lo ves? Aquí vive alguien. Es vivir de forma infrahumana. El tendedero. Justo acabamos de ver lo que acabo de comentar. Ahí vive alguien. Y se notaba que era una manera muy infrahumana vivir así. Más locales cerrados. Mira, aquí no pasan el paño desde hace años. Mira eso. Y estos locales en su día eran una mina de oro, aquí había mucho comercio, pero por la situación actual, también el paso de los años de que este sitio se quedara anticuado y un montón de circunstancias hicieron que muchos locales aquí tuvieran que cerrar y mucha gente se arruinó y se quedó con el local y no pudieron hacer otra cosa que montar su propia casa en el local. Estos parece que sí funcionan a día de hoy, los veo muy limpitos. Y esto es un laberinto, y un montón de escaleras y de locales. Mira, estos son casas también, Vero. Esto es una vivienda que se ve a simple vista, igual que esta. Pero piensa, son viviendas súper pequeñas, Pero que es duro, Es durísimo, sí. Terminar viviendo ahí. Es lo que dice Vero, es duro terminar viviendo en estas casas, pero hay gente que no les queda de otra. Mira, Vero. El arenero del gato. Esta casa se reforzó por seguridad también. Mira la puerta que tiene puesta, Qué imagen, Y la única luz que tiene. Impresiona un montón, Un sitio muy extraño. Parece un sitio de gente que se dedica a los circos y demás. Cirquis en Sociedad Limitada. Si esto es una empresa de circos. Parece, ¿no? Como que tienen el almacén aquí, ¿puede ser? Puede ser.
Después delante, ¿qué tienes? Pues un local que directamente levantaron un muro. Le pusieron ventilación y ya está. Y aquí se quedó. Mucha gente también hace esto, levantar paredes para evitar ocupas o gente que se metan en sus locales. O ponen puertas reforzadas, igual que aquí detrás, para evitar eso, evitar ocupas. Pero es un laberinto de pasillos, locales y casas. Eso también es otra casa. Aquí ya también ves como que pusieron piedras y más locales. Después de repente te encuentras locales que funcionan, como esta de aquí. Y me recuerda mucho el centro comercial que grabé hace meses, como ya digo, que dejaré en la descripción el vídeo, ya que era igual, eran locales que convirtieron en viviendas, un montón de locales iguales, convertidos en viviendas. Aquí hay cuadros, y aquí detrás hay otro. Alguien decoró esto con arte. Limpio sí está, hay que decirlo. Este local se trasladó a otro lado. Nos trasladamos. Porque seguro que aquí ya no tenía ventas o no funcionaba, porque por aquí no pasa nadie. Nadie se le ocurre meterse a este centro comercial porque no hay ninguna cosa que te diga voy a entrar a comprar no sé qué. Es que no hay casi ningún local aquí. Mira esta de aquí. Esta sí se nota que son casas, incluso esta tiene timbre. Y mira la única luz que tienen. Mira qué imagen, Y también se notan muchas muy deterioradas, ¿no? Como que Yo creo que aquí ya no vive nadie. que aquí no viva nadie, ¿no? Parece. Es curioso porque en el centro comercial hay una iglesia evangelista de Filadelfia. Muy curioso, ¿no? Esto aquí. Me esperaba de todo menos esto, ¿no? La tienen bien protegida para evitar saqueos o lo que sea. Porque se nota que es un lugar seguro igualmente, pero por seguridad. Y este se vende. Cerrado. Mira esta cómo está. Se alquila. Totalmente vacío. Donde están las casas abajo del todo. Y aquí arriba creo que también estoy viendo una ya. Eso es una casa. Eso es una vivienda. Bueno, mira la ventana que montaron al lado. Compré otro local y lo unió. Son dos locales en uno. Y tiene alarma también. Mira este también aquí. Mira, esta zona sí se nota más abandonadilla, ¿no? Estas son casas. Tienen sistema de vigilancia, pero se ve a simple vista que es una casa. Mira, te venden una casa aquí. Se vende y el cartel lleva años. ¿Cuántos años podrá tener este cartel, Claro, esta es una persona que tenía el local, lo convirtió en vivienda y la puso a la venta. No se ven ni los números. Sí, está deteriorado el cartel y es igual que este. Ni se lee, de la lluvia y el sol. Un estudio fotográfico que parece cerrado también. Otro local cerrado. Esto es una casa que están arreglando. Mira las plantitas. Como es una casa ahora, han abierto ventanas nuevas. No hemos visto a nadie entrar ni salir de ningún local. Esto es otra casa. Esto parece galería de arte, pero de arte tiene poco ya, ¿no? Mira, este sí funciona. Mira. Agencia de viajes. Otra agencia de viajes. Otro local funcionando. Cosa más rara, ¿no? No había nadie, está abierto. Solo las puertas ya te dan a entender que es una casa. Despacho de abogado cerrado. Mira, aquí también tiraron todo el local, literal, Dejaron el solar vacío. Pero ¿por qué lo vacías y lo dejas así? No lo entiendo. Porque a lo mejor ahora en la casa, la distribución, no sé. Bueno, nos podemos hacer una idea del tamaño de la casa. Sería esto, para que te hagas una idea. ¿Cuántos metros cuadrados habrán aquí? ¿60? No creo que aquí haya más de 100 metros cuadrados. O sí, no sé. Pero bueno, tampoco es que
Obviamente aquí faltan paredes y todo, pero es una casa pequeña. Es que tienes que meter un baño, tienes que meter una cocina. Un dormitorio. Un dormitorio. Y porque ese local es grande, ¿eh? Lo normal es que sea más este chico. es grande. Lo normal es que sea más pequeñito como ese de ahí, la esquina esa. Mira, por aquí están todos cerrados. Cerrado, 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 cerrado. Mira este cómo está. Bueno, se está cayendo el techo. Eso es el techo. Qué imagen, ¿eh? 92. Ah, se le cayó el 2 de allí, el 92, es verdad. Y era algo de moda. Taller de confecciones. Ah, míralo ahí, es verdad. Taller de confecciones, lo acaba de leer Verónica. Mira aquí los dibujos. Lo acaban de ver, ahí hay gente viviendo. Son casas pequeñísimas, ¿eh? Son enanas las casas. Pero ya digo, son personas que no les queda otra que... Mucha gente vivirá de alquiler aquí, ¿eh? Habrá gente de alquiler que no tiene recursos y aquí pagarán poco y pueden tener una casa donde vivir. Pero choca un montón, sobre todo para el turista, creo yo, ¿no? Sí. Que el turista venga y vea eso, dirá, qué cosa más rara, que un centro comercial se haya convertido en vivienda. Choca muchísimo. Y hasta aquí la exploración del día de hoy, y la verdad para mí es una pena cómo se encuentra a día de hoy este centro comercial, y quiero leer vuestros comentarios y vuestras opiniones en la caja de comentarios. También recordad que en la descripción dejaré los otros centros comerciales que he enseñado en mi canal, y recuerda que dejando tu like, suscribiéndote y comentando la mejor parte del vídeo, podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Sonia Muñoz López, Mabel Lena, Gabriela Landeros, Cintia Torres, Elizabeth de la Portilla, Pepita de Oro 2, Eudo PM, Romina Vallejos, y para Gabriela Mora, y para Urbike Yucatán. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete, y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y como siempre digo, gracias a los miembros del canal. Si quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. Y quiero mandar un saludo a dos nuevos miembros, para Natalia Pug y para Cristian Trujillo Damas. Y de verdad, muchas gracias por esas membresías. Como ya digo, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro. Y también recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, todas mis redes sociales las tienes en la descripción del vídeo. Sígueme por todas ellas y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!